A ver, seguro que alguna vez se han hecho esta pregunta. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que la protestante? O, yendo más al fondo del asunto, ¿quién decidió qué libros entraban en la Biblia y cuáles no? Bueno, pues les adelanto que esa historia es mucho más fascinante y compleja de lo que parece. Vamos a desglosarla. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta no es para nada simple. No fue una sola persona, ni un comité que se reunió un fin de semana. No. La respuesta está en una historia larguísima, de casi 2000 años, llena de debates, de crisis, de decisiones que fueron dándole forma a la colección de libros más influyente del mundo. Primero, lo primerísimo, hay que entender esto. La Biblia no es un libro, es una biblioteca, una antología de textos escritos a lo largo de un milenio. Y como pasa con cualquier biblioteca, pues alguien tuvo que decidir qué libros entraban en la colección y cuáles se quedaban fuera. A ese proceso, a esa selección, es a lo que llamamos la formación del canon. Muy bien, para entender cómo se armó todo, tenemos que viajar en el tiempo y ver el primer gran dilema que moldeó el Antiguo Testamento. Y todo empieza con una crisis cultural y sobre todo lingüística. Pensemos en el siglo VI a.C. Babilonia conquista el reino de Judá y muchísimos judíos son forzados al exilio. Con el tiempo, aunque algunos volvieron, otros tantos se quedaron dispersos por todo el Mediterráneo. Es lo que conocemos como la diáspora. ¿Y qué pasa? Pues que el hebreo, el idioma original de sus escrituras, empieza a desaparecer de la vida cotidiana. La gente ahora hablaba arameo y sobre todo griego. Existía un riesgo real de que sus libros sagrados se perdieran. Y ante este problema surgieron dos grandes soluciones, dos caminos diferentes. En Alejandría, Egipto, donde había una comunidad judía enorme que hablaba griego, decidieron traducir sus escrituras a ese idioma. El resultado fue la Septuaginta, una versión que además era más larga, porque incluía libros más nuevos. Por otro lado, siglos después, en Palestina, los eruditos rabínicos dijeron, no, vamos a quedarnos con lo más antiguo, con los textos originales en hebreo, y establecieron un canon más corto. Y aquí está la clave de todo. Esta división de hace más de 2000 años no fue una simple discusión de eruditos, no. Fue la semilla que con el tiempo germinó en las diferencias que vemos hoy entre las Biblias. Es increíble, ¿no? Bueno, esta división inicial preparó el terreno para la siguiente crisis, esta vez dentro del propio movimiento cristiano primitivo. Los primeros cristianos, que eran en su mayoría judíos, usaban las escrituras judías, claro, pero pronto un desafío desde dentro los iba a obligar a definir cuáles eran sus textos. Y aquí entra en escena nuestro siguiente personaje, Marción, un tipo con mucho dinero, armador de barcos y un pensador cristiano de Roma. Y Marción tenía una idea que iba a sacudir los cimientos de la iglesia primitiva y sin quererlo la iba a empujar a tomar una decisión crucial. La teología de Marción era bastante radical. Él decía que el Dios creador del Antiguo Testamento, ese Dios de la ley y de la guerra, era un Dios menor, casi malvado, y que era totalmente distinto al Padre bueno y misericordioso que reveló Jesús. Para él, eran literalmente dos dioses diferentes. Y basándose en esa idea, Marción armó lo que podríamos llamar el primer borrador de un Nuevo Testamento. Pero fue una edición brutal. Tiró a la basura todo el Antiguo Testamento. Y luego, con tijera en mano, se puso a recortar de los libros que sí aceptó cualquier referencia que conectara a Jesús o a Pablo con el judaísmo. Una locura. Así que, como era de esperar, la Iglesia rechazó totalmente las ideas de Marción y lo excomulgó. Pero, y esto es lo interesante, su herejía fue como una llamada de atención. De repente, ya no bastaba con tener una colección informal de escritos. La Iglesia se dio cuenta de que necesitaba con urgencia una lista oficial, un canon, para proteger la fe de estas interpretaciones. Y al momento de decidir qué Antiguo Testamento iban a usar, la verdad es que los primeros cristianos no tuvieron que pensar mucho. Simplemente siguieron usando el que ya formaba parte de su día a día. Fíjense en el dato. La inmensa mayoría de las citas del Antiguo Testamento que encontramos en los Evangelios y las cartas vienen de la Septuaginta griega, o sea, del canon más largo de Alejandría. En la práctica, ese ya era su libro sagrado.
Bien, con diferentes listas de libros dando vueltas y la amenaza de nuevas herejías, el siguiente paso era lógico. Se necesitaba un estándar universal. La Iglesia tenía que decir, de una vez por todas y de forma oficial, qué libros formaban su Biblia. Pero ojo, esto no fue cosa de un día para otro. Como se ve aquí, el proceso fue largo. La Iglesia se pasó más de 2 siglos después de Marción debatiendo, discerniendo, reflexionando. Y finalmente, a finales del siglo IV, en una serie de concilios en el norte de África, como los de Hipona y Cartago, se sentaron las bases para una lista definitiva. El resultado de esos concilios fue un canon de 73 libros. Para el Antiguo Testamento, se quedaron con la Septuaginta, la versión griega más larga. Y para el Nuevo Testamento, establecieron la lista de 27 libros que hoy usan todas las grandes ramas del cristianismo. Y esta lista, este canon, se mantuvo sin apenas discusión por más de 1000 años. Y ahora, damos un salto enorme en el tiempo hasta el siglo XVI, un momento de fractura, de cisma, que va a reabrir el debate sobre la Biblia por última vez y que va a fijar las diferencias que conocemos hoy. Llega la Reforma Protestante, y con ella Martín Lutero. Con su lema de sola scriptura, o sea, solo la Escritura, Lutero se puso a revisar el canon. Su argumento era que, para el Antiguo Testamento, había que volver a las fuentes hebreas, es decir, al canon más corto que se había establecido en Palestina. Y aquí se ven clarísimas las dos posturas, los dos caminos que se tomaron. Por un lado, Lutero. Ojo, él no es que borrara de un plumazo esos 7 libros. Lo que hizo en su traducción de la Biblia fue más sutil, los movió. Creó una especie de apéndice entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y los metió ahí, bajo la etiqueta de apócrifos, o sea, útiles para leer, pero no inspirados. ¿Y la respuesta de la Iglesia Católica? Pues convocar el Concilio de Trento y decir básicamente, un momento, el canon tradicional de 73 libros es el que vale, y esto es dogma de fe. ¡Sas! La línea quedó trazada en la arena. Y este es el resultado final de esa división del siglo XVI. Así de simple. El judaísmo y la mayoría de las iglesias protestantes hoy usan un Antiguo Testamento de 39 libros. La Iglesia Católica, en cambio, mantiene el Antiguo Testamento de 46 libros. A esos libros en disputa se les llama deuterocanónicos, que significa algo así como del segundo canon. Y no es porque sean menos importantes, sino simplemente porque su estatus se confirmó de forma definitiva más tarde en la historia, precisamente como respuesta a todos estos debates. Muy bien. Después de todo este viaje, ¿qué significa esto para ese libro que quizás esté en alguna estantería de casa? ¿Cómo cambia nuestra forma de verlo? La próxima vez que se abra una Biblia y se mire el índice, hay que recordar que no es solo una lista, es un mapa histórico. Cada título de libro es como una parada en un viaje larguísimo de fe, de debate, de lucha por preservar algo valioso. El contenido de esa biblioteca no apareció de la nada, no fue dictado en un solo día, fue forjado, literalmente, en el fuego de la historia. La crisis de un idioma que se perdía, el desafío de una herejía, la fractura de la Reforma. Cada uno de esos momentos dejó una marca imborrable. Al final, saber cómo se armó la Biblia no le quita importancia, todo lo contrario, la enriquece. Nos muestra un documento vivo que ha sido protegido y transmitido a través de generaciones. Así que la pregunta que nos queda no es solo cómo se hizo la Biblia, sino, ahora que entendemos su increíble viaje, ¿qué significado tiene hoy para nosotros?